Buen día a todos los que nos acompañan en este momento, a todos los estudiantes. Comienzo por agradecer la invitación que me ha hecho la doctora Nuria González, amiga de hace muchísimos años, ella del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, verdad que admiro mucho, sobre todo he estado presente ahí en algunos momentos, y sí, para poder entender la influencia del viejo derecho romano sobre la tradición que seguimos nosotros. Pero no es solamente el viejo derecho romano al que nos vamos a referir, sino a lo que en general llamamos el derecho romano, porque hemos tenido una gran cantidad de derechos romanos, o sea, de fases del derecho romano a lo largo de la historia, como vamos a verlo en un momento. Y la primera parte comenzaría con Roma, con el viejo derecho romano. Digo, el viejo derecho romano del lado occidental. Es el más conocido, es aquella parte del derecho que ustedes conocen, que son expertos, que ya deben haber visto en su materia de historia del derecho, ya en el primero o segundo semestre, o primero o segundo año. Y de esta manera, pues no me voy a detener mucho en esta parte del viejo derecho romano. Voy a abreviar esta parte, a dar un poco por conocido este apartado. Sin embargo, sí voy a tomar en consideración de hacer algunos recuerdos sobre la llamada Roma antigua. Vamos aquí de la Roma antigua. Si recordamos, pues aquí tenemos los periodos o los gobiernos que tuvo la vieja Roma, y ahí podemos ver las fechas también, los que se inician estos periodos, desde antes de nuestra era hasta el año 565, como se puede observar, aunque en términos reales la caída del Imperio Romano de Occidente pues va a dar un poco antes, lo vamos a ver de alguna manera. Solo trato de recordar lo que estamos viendo. De estos elementos, la monarquía, la república, el imperio, comenzaría con la monarquía, cuando aparecen las famosas 12 tablas. Es decir, el primer momento en que empieza a trabajarse con el derecho y se empieza a trabajar con el derecho escrito, porque los viejos griegos, pues no habían tomado en consideración este tipo de elementos. Hablaron de la justicia, pero no escribieron el derecho como lo hicieron aquí los romanos. Aquí hay algunas características que se mencionan en la tabla, que pueden ver ustedes con cuidado. Y es importante esta parte de la monarquía, porque aquí se expande la monarquía hacia la zona del Mediterráneo. No solamente es una ciudad, Roma, sino que empieza a crecer. Aquí nos encontramos con los pontífices de los pontífices que van a caminar hacia los laicos también para ir resolviendo sus problemas. Hay precedentes y se recurre a la analogía para poder resolver los problemas. Los reyes en este momento son elegidos por los patricios. Se supone que serían los que tienen dinero para separarlos de lo que serían los plebeyos en aquel momento. Le sigue la república, como aparece aquí, pues el derecho civil aparece en el primer momento, es cuando ya vamos a conocer. Y esto del derecho civil que aparece en esta etapa del viejo derecho romano, pues no ha cambiado muchísimo desde entonces hasta la fecha. Seguimos más o menos lo mismo, va a ser ir reviviendo poco a poco al paso del tiempo, al paso de los siglos e incluso de los milenios. Como lo vamos a ver, se caracteriza por la formalidad, la solemnidad, la oralidad, y aunque hay algún elemento o elementos religiosos,
que caracterizan a esta parte de la República. El gobierno es un tanto más democrático, el territorio que ocupa la Roma de ese momento, pues empieza a expandirse, empieza a crecer y se empieza a hacer difícil gobernar territorios más grandes. En esta parte, o más adelante, continúa el imperio. Aquí en el imperio, pues vamos a encontrarnos con su inicio con Julio César, el famoso general Julio César, tan interesante como lo fue, que cruzó las Galias para defender a la Roma de aquellos que vienen a asaltar la Roma, a tomar Roma. Se caracteriza porque va a llegar hasta la parte sur de lo que hoy sería la Gran Bretaña, parte de lo que sería Londres en este momento, va a estar por ahí. Lucha contra Pompeyo, contra Craso, y habían combatido, estos habían combatido al famoso Espartaco, si ustedes recuerdan, la rebelión de Espartaco, los esclavos que se levantan contra los gobernantes y dan una lucha frontal de miles y miles de gentes en todo lo que sería lo que es la península itálica en el sur. Craso fallece, pero al final de cuentas el que va a quedarse con el gobierno será Julio César. Y es importante, y lo pueden recordar ustedes por sus amoríos con una famosa reina, Cleopatra, que esta película existe sobre el tema. Es importante con algunos toques obviamente hollywoodenses sobre la temática, pero van a pasar a la historia estos para poder resolver. Aquí cabe tomar en consideración que este hombre pues se va a convertir en un dictador, y un dictador vitalicio va a ser la designación que se le va a dar. Y después, con su gobierno, es asesinado en el interior del Senado, por los mismos senados, en el año 44 de nuestra era. En el año 44 de nuestra era ya es asesinado, pero de cualquier manera es el hombre más grande de Roma en su momento, a pesar de los problemas que haya tenido. El César o el Gran César, la palabra César va a ser utilizado a lo largo de la historia y durante miles de años, porque muchísimas gobernantes van a llamarse Césares. Todavía en el siglo pasado, el siglo XX, en Rusia, el zar de Rusia, pues el zar está tomado del César, el César romano en el ruso, así se le llamaba o se le conocía. Ese es el imperio. Aquí, en esta parte del imperio, de un gobierno que ha durado cientos de años, es uno de los que han durado más tiempo en el poder a lo largo de toda la historia, el método de racionamiento pues alcanza su plena expansión, como nos encontramos aquí. Surgen diferentes juristas con diferentes ideologías igualmente. Los proculeyanos, por un lado, al igual que los sabinianos. Los proculeyanos, que fueron más innovadores en la materia política, más independientes, más contestatarios también de la autoridad imperial, y defienden pues las libertades, a diferencia de los sabinianos, que eran más conservadores, metódicos y defensores de la autoridad imperial. El Imperio Romano fue enorme. Hasta el año del 117, pues encontramos esta zona que pueden ver ustedes en el mapa, enorme. Prácticamente toda Europa es Roma y cubre el imperio. Una ciudad tan pequeña que es lo que podemos llamar la capital, Roma, pues está alejadísima de todos los puntos que son gobernados. Y gobernar todo este lugar, pues es muy difícil, ha sido conquistado. Observen ustedes en el mapa
que la zona británica, lo que se encuentra en la parte norte, hacia el lado derecho de su mapa, la parte sur ha sido tomada por los romanos. O sea, los romanos entran a la parte sur de la isla, de la Gran Bretaña, tienen toda la península ibérica, que también es parte del Imperio Romano, y obviamente esto también va a afectar al continente americano tiempo después. Sí, como lo vamos a ver, no en este momento, no en esta etapa del derecho romano, pero también deben tomar en consideración que parte de Asia Menor se encuentra ocupada por los romanos y su derecho es el derecho romano de aquel entonces. Tomen en cuenta ustedes que pues no existen formas de poder transportarse de un lugar a otro, pues como lo existe en la época actual. Si consideramos que un caballo camina alrededor o caminaba unos 40 kilómetros por día, pues es difícil considerar el número de meses que puede tardar un caballo de Roma, digamos, a lo que sería lo que hoy sería España, la península ibérica. España aún no existe. En ese momento no existen los países o los estados que van a constituirse hasta mucho después. Roma, el imperio romano es majestuoso. Ojalá tuviésemos la posibilidad de poder conocerlo y los invito para que conozcan ustedes Roma y puedan ver cómo lo era, majestuosa, enorme, grande. Hay una película que recrea a la vieja Roma. Quiero invitarlos a ustedes para que disfruten de la ciudad de Roma, de aquella época. Es una película animada de alrededor de unos 9 minutos. Disfruten esta película que les presento. Tal vez se parezca, o a lo mejor lo van a encontrar algún parecido a la ciudad en donde ustedes viven, en Ciudad Juárez, en cualquier otro pueblo de México. A ver si se parece los palacios de gobierno, las estatuas o los adornos, los muebles de una ciudad. Vean esta película que ojalá la pueden disfrutar ustedes.
Bien, ¿qué tal les ha parecido Roma? Igual que nuestra ciudad, igual que algún otro pueblo que tengamos alrededor o cerca de nosotros que hayamos visitado. Fue la envidia en su momento, la envidia de todos los reinos, de todos los pueblos, de todos los gobiernos de la época, la envidia de la misma iglesia que va a venir después. Tenemos aquí en esta placa algunos datos, obviamente están tomados del inglés, pero sé que todos entienden lo que dice ahí. Quiero que tomen en cuenta las fechas que se encuentran marcadas, las fechas que se encuentran marcadas con una flecha. Es decir, el inicio del Imperio Romano en el año 27, el imperio, no la historia de Roma. El imperio en el año 27, hablaba yo de Julio César también, y el año 476, que sería la caída de Roma. Pero me voy a estar refiriendo a lo largo de esta charla a otras etapas, por ejemplo, la división de Roma en dos imperios, que se va a producir cercano a la caída del Imperio Romano de Occidente. Muy importante la historia de Constantino, el emperador Constantino, que se convierte en emperador. Voy a referirme a esto. La cristianidad o los cristianos que son tomados en algún momento como la religión de ellos, como religión oficial, y a partir de aquí va a cambiar también la historia prácticamente de toda la humanidad. Quiero decirles que la historia del derecho
va a estar ligada casi y estrechamente con lo que es la religión, las religiones, porque no solamente hay una religión, aunque en este caso es la religión cristiana, en este momento es la cristiana. No me estoy refiriendo a la católica, que esa va a venir después. Con religión cristiana me estoy refiriendo a todas esas creencias que derivan de Cristo. Después vamos a encontrar una serie de creyentes o religiones derivadas de Cristo en diferentes sectas, unas que serían pues, los protestantes que van a venir después, la iglesia inglesa, y los ortodoxos que van a considerarse que son los más importantes, y otro tipo de religiones que van a surgir más adelante. En el Islam, que también tiene algo de semejante también, al menos en sus inicios, a lo que va a predicar la iglesia, eh, sobre todo el Viejo Testamento, en la Biblia. Aquí vamos a recordar el famoso incendio de Roma por parte del emperador Nerón, donde se incendian 4 distritos. De los 14 distritos, o sea, las 14 secciones en que estaba dividida Roma. Y es interesante saber esto, no solamente como porque se piensa que sea un tipo que está loco, sino porque además de esto, los culpables, o sea, se les achaca el incendio de Roma a los cristianos. Hay un choque en este momento entre los romanos con su propia religión y los cristianos. Y de esta manera, pues son asesinados y comienzan las primeras persecuciones contra los cristianos de ese momento. Pues aquí aparecen también en esta etapa Trajano y Adriano, los grandes emperadores de ese momento, que como cosa interesante, había mencionado yo hace un momento que parte del Imperio Romano también comprendió lo que es la península hispánica, o lo que hoy es España. Bueno, pues precisamente Adriano y Trajano son originarios ni más ni menos que lo que hoy es España. O sea, no solamente los emperadores son de lo que es Italia en la actualidad, sino que también van a provenir de diferentes lugares de la Europa. Si Trajano pues comienza como en el año 53 de nuestra era, y es importante porque son destacados, construyen carreteras en su momento, no hay pues, ningún camino que deje de conducir a Roma, podría decirse, y pues ya hay buenos y malos. Y también quiero recordar porque precisamente uno de ellos es originario eh, pues de las que son las tierras españolas actualmente, pero de lo que sería Sevilla, el viejo derecho romano, y comenzaría con algunas cosas que voy a ir a medir y venir, a veces voy a ir hacia adelante, a veces voy a ir hacia atrás, depende del enfoque que vaya a ir dando a la temática, a la división y la caída del Imperio Romano de Occidente. Tomen en cuenta ustedes que Roma, pues no es solamente la caída, cuando hablamos de la caída del Imperio Romano, no hablamos del todo Roma, o del todo el Imperio Romano. Va a subsistir el de Oriente, 1000 años más, 1000 años más. Y sí, a pesar de la caída del imperio, pero pues hay mucha gente piensa que cuando cae Roma se acabó todo. Hay algo de cierto y con cierta relatividad, pero vamos a ver cómo va a ser revivido toda esta parte de Roma y después resucitado por uno de los papas, cuando digamos con Carlomagno en su momento. Aquí, con la caída del Imperio Romano, las grandes ciudades, Roma, ya vieron ustedes lo majestuoso que era, las ciudades empiezan a decrecer en la población. Si Roma podía tener cerca de 1 millón de habitantes,
pues va a ser una ciudad que va a quedarse poco a poco con menos y menos gente, y muchísima gente se va a ir al campo, convertirse en campesinos. Realmente no hay una ciudad que crezca porque no hay impuestos que cobrar. Y si no hay dinero, pues no hay burocracia. Si no hay burocracia, pues la burocracia tiene que irse a otro lugar a poder trabajar, que es el campo. El comercio igualmente baja en este momento y se caracteriza a la caída del Imperio Romano por las grandes invasiones. Vamos a abordar algunas cosas de las invasiones sobre esto. Los esclavos pues ya fueron escasos, había esclavos que también se vienen hacia abajo el número de esclavos. Roma va a ser dividida en 4 apartados. Ahí la tetrarquía, como se le va a llamar, Diocleciano, Constancio, Galerio, Maximiano, y cada uno en alguna sección. Sí, yo decía hace un momento que controlar todo un territorio tan enorme como era Roma, pues era imposible, de manera tal que el emperador empieza a dividir en secciones para que alguien gobierne alguna parte, alguna sección. Y estas a su vez, al paso del tiempo, van a ir subdividiéndose a medida en que se casa eh, o que un rey muere, pues va a ir dejándole como herencia las tierras a sus hijos. Si son 2 hijos, dividen 2 partes; si son 3 hijos, dividen 3 partes, y entonces aquello se va a ir fraccionando en reinos, o sea, tierras más pequeñas, y cada uno al paso del tiempo, los miles de años, va a ir adquiriendo su fuerza, sí, autonomía, cada uno de ellos, y va a carecer de una liga, de una nota que caracteriza a la parte gubernamental, es precisamente alguien que una a todo esto. Es decir, el sueño es tener a alguien que nos una, y lo vamos a tener hasta que lleguemos con Carlomagno, varios siglos después. Ya me referiré a Carlomagno en este momento. Aquí en la tetrarquía, como lo vemos, pues nos encontramos también con una decadencia moral. La gente no confía ya mucho en sus gobernantes. Los gobernantes dejan de ser, entre comillas, dejan de ser gobiernos, hay corrupción, degeneración también, y el pueblo busca algo mejor. Y esto de que el pueblo busca algo mejor es importante poner el acento en esta parte, porque cuando el pueblo se aburre de un gobernante, pues siempre se cree de aquel que le promete más cosas. O sea, tenemos los populistas, por ejemplo, de aquellos que les prometen el sol y la tierra. Y en este momento de la historia, pues quien les promete más cosas, incluso la salvación de su alma, pues es la iglesia cristiana de su momento, que les dice que si en esta tierra no tenemos lo que requerimos, lo vamos a tener más adelante en el cielo. Y obviamente, pues la población empieza a pensar y empieza a cambiar también de manera de entender. La religión empieza a dejar sus viejas creencias religiosas. La desunión de todos los pueblos es característica a partir de este momento, y esta desunión igualmente va a impactar también en el derecho, porque las reglas o el derecho o el orden jurídico de cada pueblo también se va a ir multiplicando. Ya no va a ser exactamente lo mismo que se daba en el viejo derecho romano. Estos territorios también, o estos grandes territoriales, va a ir dividiéndose, luego se vuelven a fusionar y alguien vuelve a dividir, pero sería un poco más de, de dictados que de hecho, pero al final de cuentas encontramos esta parte en donde tenemos estos dos grandes apartados del viejo imperio romano. O sea, hacia el año 395, antes de la llamada caída del imperio romano de Occidente,
el imperio es dividido en dos grandes partes, el oriente y occidente. Una parte con su capital en Roma, o sea, la vieja Roma, el viejo imperio romano, y la otra parte es en Bizancio. La ciudad de Bizancio es un pueblo muy pequeño. En ese entonces, sí debe haber tenido aproximadamente unos 200,000 habitantes contra Roma, que tiene 1 millón de habitantes. Y ya acabamos de ver la presencia y los lujos que tiene la ciudad de Roma. Pero sin embargo, Bizancio, al paso del tiempo, va a ser más brillante que lo que Roma tiene hasta el momento que al que me acabo de referir. Si el imperio romano cae, sí, en el de Occidente, más o menos en este año 395, 400 y tantos, el de Bizancio va a continuar adelante. Y ahí tenemos Bizancio y arriba dice Constantinopla. ¿Por qué? Porque la ciudad de Bizancio, o a la ciudad de Bizancio se le cambió el nombre de la ciudad para ponerle el nombre de uno de los grandes emperadores, de Constantino. Me voy a referir a Constantino dentro de un momento y vamos a ver cómo es que Constantino de alguna manera va a trabajar o va a continuar con el Imperio Romano de Oriente, que, repito, se va a continuar todavía 1000 años más después de la caída de la vieja Roma. En este momento lo que va a ocurrir es que hay una gran cantidad de invasiones de bárbaros. Los bárbaros que vienen generalmente del norte, en sí, lo que sería la parte superior de lo que es Europa, y otros que vienen de Asia también. Atila sería uno de ellos que van a llegar también. Todos quieren llegar a Roma. Ya les decía yo que Roma es envidiada por todos y todos quieren tomar las riquezas de Roma. Hay dinero, hay comercio en su momento y todos tienen que tener esto. Llega el momento en que, bueno, pues se va a ocupar Roma, que es la capital, y esa es la caída del llamado Imperio Romano de Occidente. Pero observen ustedes en rojo a Rávena. Rávena es importante, no lo que tenemos que olvidar, porque ahí se va a constituir precisamente en el siglo X, siglo XII, pues una serie de hechos o de datos en el surgimiento del derecho. O sea, en el siglo X, siglo XII, ya la profesora hablará sobre esto, de los grandes juristas de su momento, que van a hablar de la segunda época del derecho romano. Van a reconquistar o a retomar parte del derecho en las universidades que se van a crear también en el segundo milenio. A estas universidades también ya me voy a referir en su momento. Los que invaden Roma, pues son muchísimos, Odoacro, y todos los enemigos de Roma que se van a encontrar en ese momento y van a estar presentes, y cada uno va a tomar lo suyo. ¿Qué hay de sucesos notables en este momento, en la época de la caída del Imperio Romano? Bueno, pues este listado, o dos listados que sigo aquí adelante, hay algunos que nos pueden llamar la atención. Las tribus germánicas cruzan el Rin. Vamos a utilizar la denominación tribus germánicas no para entender a los germanos, o sea, hoy entendemos germanos como alemanes, pero las tribus germánicas son todas las que viven en la parte norte de lo que es la Europa de aquel entonces, y son germanos y parientes de los germanos, todos ellos, al final de cuentas, corresponden al mismo grupo, también lo que hoy serían los franceses. Ahí estarán, ahí se van a desarrollar una gran cantidad de grupos y al paso del tiempo, pero le van a llamar germanos a estos. Son las tribus que están al norte del río Rin y que van a estar asediando Roma. Es decir, el emperador Julio César, ya me había referido,
logra cruzar el Rin para abatir a los que se encuentran fuera, pero luego pues va a haber una reunión entre aquellos bárbaros con los romanos para poder resistir a las fuerzas de Atila que van a venir de lo que sería Asia. Y sí, va a haber una unión, una unión con amor y desamor, porque hay pleitos y no hay pleitos, y se quieren y no se quieren, y hay formas en que se va a poder trabajar aquí. Mientras tanto, en ese momento, en el 407, aparece Constantino, al que voy a referirme dentro de un momento. Y Constantino es el que va a irse, ya finalmente, al Imperio Romano de Oriente. Es el que va a sostenerlo de alguna manera, pero eso no quiere decir que haya abandonado Roma. La tiene ahí, pero cambia su residencia hacia Bizancio. Sí, lo que será luego Constantinopla. Los vándalos, pues aquí van a saquear, hay una gran cantidad de vándalos toman Cartago. Los anglosajones se asientan en la Britania, esta última que se encuentra aquí. Cuando hablo yo de Britania, hay que entender que la zona británica no es lo que hoy entendemos, o a la gente que hoy se encuentra en la isla, en la zona norte de Europa, en la Gran Bretaña, sino que la Bretaña es una zona que se encuentra dentro del continente europeo, la zona territorial, como lo vamos a ver dentro de algún momento. Aunque más adelante toda esta parte, estos grupos son los que van a ir a cruzar el Canal de la Mancha para ir a poblar lo que es la Gran Bretaña en la actualidad. Igual que los anglos, que ahí se encuentran en la zona continental o la zona territorial, para irse también hacia el norte de la isla y formar el grupo de los anglosajones. Pero estos originalmente tienen su asiento en la zona norte de lo que es Europa. En sí, parte de lo que sería Francia, parte de lo que es Alemania en la actualidad, ahí van a encontrarse ellos. Atila es el azote de Dios, o sea, es el azote de Dios según la denominación que le va a dar la iglesia. Porque la historia de Atila, así como para una película, y creo que hasta la película existe sobre el tema, es bastante interesante. Y tiene llega a Roma en el intercambio, en esto de la caída del Imperio Romano de Occidente, llega de joven a Roma y aprende el latín, a pesar de ser asiático y ser feo, la verdad de las cosas, y un romano va a ser intercambiado hacia las otras tribus. Hay un intercambio de personajes en estos momentos, y es la parte interesante porque Atila, que es inteligente, va a empezar a conocer los secretos de los romanos. O sea, es algo así como considerado en la historia como un espía metido en Roma, conociendo a Roma, para después retirarse de Roma y atacar a Roma. Y se va a enfrentar contra aquel otro, que es su amigo, que es el romano, y van a pelear entre los dos. Y la verdad de las cosas es que Atila, pues realmente siempre triunfó. Toma Roma, saquea Roma, le cobra Roma, se encuentra con el Papa, sabe manejar, es un estadista de su momento, sabe manejar la situación y sabe aprovechar las situaciones en que se encuentra la Roma de su momento. Pero fallece Atila, y fallece Atila, pues algo interesante, y sí, cuando se casa varias veces, y en el momento en que celebra su cuarto matrimonio, creo, fallece en la noche de bodas, después de haber estado tomando muchísimo, y la culpa se le echan a la mujer, que creen que la mujer había asesinado al marido. Pero al final de cuentas parece que logran salvar a la mujer, y de alguna manera pues resulta Atila.
Atila es uno de los ejércitos más, forma uno de los ejércitos más importantes, más grandes de la historia, que trabajan a caballo, son veloces, y se dice que donde pasaron los caballos de Atila jamás la hierba crecía. Eran tantos los caballos, eran unos grandes jinetes y eran importantes, y parece que nunca en la historia hubo tantos guerreros que supieron utilizar el arco y la flecha como lo utilizaron Atila y su gente. Más o menos es el momento, entre estos años del 53 al 96, del momento que vengo narrando en la vieja Roma. Y aquí hay, en este momento, en el año 480, pues otros grupos, los grupos germánicos se vienen repartiendo los territorios. Nos encontramos a los francos en una parte de la zona norte, y ya para este momento, y vean ustedes lo que sería lo que es la Gran Bretaña, ya no están los romanos. O sea, ellos se retiraron antes de la caída del imperio y dejaron solo aquello. Y aquí nos encontramos a los francos. Ven ustedes lo que son los sajones, en el mapa en color como rosa, y que ellos van a brincar más adelante hacia la isla para conformar lo que sería los anglosajones. Los sajones se encuentran en donde dice Siagrio, hacia la parte de abajo, y todavía más abajo sería la Sajonia. Es actualmente parte de Francia, en todo este territorio, pero estos grupos o estas tribus van a salir a poblar lo que es la isla de la Gran Bretaña en su momento. Esto es importante porque aquí continúan las guerras entre todos, los pueblos empiezan o continúan dividiéndose entre ellos. Y otra cosa también importante que hay que tomar en cuenta es, si antes el latín era el importante, el latín empieza a variar del aquel latín culto del que se hablaba y del que nos enseñan a veces en la escuela cuando nos muestran el latín. Empezamos a hablar del llamado latín vulgar. El latín vulgar, que es el origen de prácticamente todos los idiomas que derivan del latín, el español, el portugués, el italiano. Por ejemplo, gran parte de lo que serían los ingleses, que también tienen algo de latín, y muchísimos de los pueblos que se encuentran en toda esta zona tienen en su origen al latín. Ese latín vulgar que va a ir cambiando al paso del tiempo y va dando lugar a los nuevos idiomas o nuevos lenguajes de cada uno de los pueblos. Sí, para que tomen nota, vean ustedes cómo es que el pueblo tan separado va olvidando no solamente sus costumbres, su manera de ser, sino también su propio idioma, que va a tener en su momento, que va a ir cambiando. Y sí, Europa va a ir cambiando al paso del tiempo. Hay unos grandes cambios territoriales. Aquí hay reinos de diferentes tipos. Yo destacaría en este mapa a los godos, a todos los godos, los godos que van a venir de la zona norte de lo que es Europa, los godos, los visigodos, los ostrogodos. Ven ustedes en la zona, en la península ibérica, ahí van a estar los visigodos, los ostrogodos van a estar en la zona superior, ahí aparece en amarillo, un poco más en la parte norte de lo que sería hoy la península itálica, y son los más importantes. El reino visigodo va a tener sus propias leyes, los ostrogodos van a tener también sus propias leyes, y cada uno va a ir formando su propio pueblo. Estoy hablando aquí de más o menos alrededor del siglo V de nuestra era. Esto que se encuentra aquí dividido en colores, pues hoy lo podríamos pensar que serían países, algo semejante a lo que hoy conocemos, pero realmente no son países,
son territorios en donde llega la fuerza del que tiene el poder, y llega hasta donde llega el poder del jefe. Ese es el poder territorial que pueden tener. Y sí, aquí realmente pues no hay democracia, y el que reina es el que tiene la fuerza, no es el que es elegido, sino el que tiene la fuerza, y generalmente la fuerza de las armas es el que impone o el que decide cómo se van a dar. Y en la historia van a encontrar ustedes que con frecuencia estos también se van dividiendo, ya lo había dicho hace un momento, cuando los reyes de un lugar van dividiendo su territorio entre los hijos. Y a medida que se va pasando el tiempo, pues se van formando una gran cantidad de reinos. La zona hispana pues tuvo una gran cantidad de reyes, de reinos que poco a poco también se van a ir uniendo. O sea, cuando los dos reyes o los hijos de dos reyes se casan, normalmente lo que va a ocurrir es que van a unir los territorios. Y sí, yo creo que la parte más conocida pues irá en España, el matrimonio de Isabel la Católica y de Fernando, que van a unir, o se van a unir sus fuerzas y sus territorios para echar fuera a otros invasores que se encuentran en la zona sur, de la que ya tendremos la oportunidad de hablar. Entonces los matrimonios unen, pero también esto nos dice otra cosa, porque los territorios no son zonas que le correspondan al pueblo. Es decir, en el Estado moderno la población prácticamente no importa, sino que cada zona es, entrecomillado, propiedad del jefe, del que tiene la fuerza. Y si alguien tiene más fuerza y puede quitarle al jefe, pues quita al jefe. Quita al jefe del lugar, al rey. Se dan ese tipo de cosas. Más adelante aquí tenemos, y me brinco ya así muchísimos años después, hasta el año 843. Aquí estoy hablando de cuatro reinos: el reino de Carlos el Calvo, de Lotario y de Luis. Y este es importante porque aquí estoy hablando ya de una época posterior a Carlomagno, y no me he referido en este momento a Carlomagno, que es importantísimo. De esto quiero destacarlo más adelante, porque va a cambiar prácticamente toda la historia de nuestro mundo, es decir, del derecho. Y aquí se van a producir estas invasiones de la Edad Media. Se estima que con la caída del Imperio Romano de Occidente se produce la Edad Media, y hay dos partes en la Edad Media: la primera y la segunda parte, la alta y la baja Edad Media, y que van a sufrir un gran retroceso. Un retroceso porque la ciencia no va a avanzar, y lo que había antes pues deja de existir. La parte más importante en toda la Edad Media, y de alguna manera si podemos decir que va a unir, pues sería la religión. La religión va a ser su lucha por ir conquistando poco a poco, paso a paso, a las almas de aquel entonces que no saben leer y escribir, y van esperanzados en que en el cielo van a encontrar otra cosa mucho mejor que el gobernante que tienen en la tierra. De esta manera las religiones son importantes. Y sí, no me estoy refiriendo solamente a la religión de los cristianos de esa época, sino que cada uno va a tener su propia religión y va a ir organizándose de manera diferente para esto. Y son interesantes las combinaciones en el derecho que se van a producir, porque por ejemplo con las tribus germanas, la forma de resolver las controversias no es precisamente a través de un juicio, un proceso judicial como lo conocemos hoy en día, o como lo conocieron los viejos romanos, sino que aquí también tenemos ya, y con una gran influencia de la Iglesia, las ordanías y la prueba del fuego. Por poner un ejemplo, si alguien era acusado de alguna cosa, de algún delito, pues tendría que cruzar
pues una fogata descalzo durante largos metros, y si salía vivo o sin haberse quemado, quiere decir que Dios lo había salvado. El caso de las personas también, aquellas que les ponían alguna piedra y la hundían en el lago, y si salía viva, Dios la había salvado. Y esto es importante también tomar en cuenta, porque la manera de pensar es una manera que va más allá de las cosas que son más realistas, sino que estamos pensando en datos o en hechos que ocurren fuera de la realidad de las personas. Y obviamente este tipo de cosas, aunque la iglesia lo ha negado, es auspiciado por la iglesia. La iglesia auspicia todo este tipo de cosas y auspicia los milagros que se van a ir creando también de alguna manera en su momento. En esas invasiones al Imperio Romano, y si vamos a seguirle llamando Imperio, y se le sigue llamando Imperio Romano, que realmente pues no hay un emperador realmente de Occidente, pues hay una gran cantidad de gobernantes: el edicto de Teodorico, el breviario de Larico, la ley romana Burgundiorum, el fuero juzgo. Hay una gran cantidad de leyes, aquí solamente son algunas, y sí, y hay bárbaras, hay lombardos, hay unos que fueron dirigidos por Atila, ya me había referido a esto, los árabes que van a empezar a trabajar desde el año 711, y vamos a llegar en la península ibérica hasta 1492, cuando son expulsados del último reducto que van a tener en la zona europea. Y hay la manera de entender las leyes también, lo que es la llamada personalidad de las leyes y la territorialidad de las leyes. En esta prueba, en estos momentos, pues vuelvo a insistir, me da cuenta, durante cientos de años, las ordalías son importantes, eso, los juicios de Dios. La ley más importante es la ley del más fuerte, también, que quiere decir la arbitrariedad del jefe, es el que manda y todos tienen que someterse. En la parte del derecho que podemos rescatar también aquí sería los juzgados o jueces, como hoy los conocemos, pues han dejado de existir desde la caída del Imperio Romano de Occidente, y el arbitraje es importante, sobre todo el arbitraje comercial, que va a surgir más adelante, ya en el segundo milenio, en las ferias medievales, en el comercio. En términos generales, la forma de pensar de la población es se apoyan datos o hechos sobrenaturales. Cuando ocurre alguna cosa, el cielo se pone rojo, o que hay un eclipse, pues todo esto está relacionado con algo de Dios, o sea, es un castigo de Dios, o es algo que Dios ha enviado hacia las personas. Escuelas, pues no hay escuela, digamos, primaria o elemental que podamos conocer. La gente normalmente no sabe leer ni escribir, es decir, ni siquiera el 5% de las personas sabían leer ni escribir hasta este momento, de manera tal que es poco lo que de conocimiento puede tener las personas acerca de la realidad. El desarrollo de la ciencia pues tampoco se produce, y el derecho pues es el derecho que de alguna manera está inspirado, ya decía yo, en la metafísica. Son los filósofos de aquel entonces los que de alguna manera van a empezar a hablar. La ley más importante es la ley de Dios, o sea, los enfoques teológicos, una ley de Dios que pues no está escrita, pero que son los teólogos los que dicen que dice Dios a la vez. En fin, hay un gran problema aquí, porque todo está totalmente dividido en su momento, es decir, no hay una ley que exista. Todos piensan que el Papa sería el mejor y el que puede unir a todos,
pero el Papa se encuentra en Roma, y la verdad de las cosas, lo que es el papado, si vamos a conocer la iglesia a la que me voy a referir más adelante, pues la iglesia se va a fundar y va a aprovechar la caída del Imperio Romano de Occidente para dar lugar a la creación del papado. Si el obispo de Roma se convierte en el obispo de obispos, y se va a llamar desde entonces Papa, el jefe de todos los obispos. Pero también hay otra manera de entender esta parte de la historia y cómo es que se va a dar, como lo voy a explicar más adelante. Las leyes son diferentes. Hay unas leyes que son leyes un tanto bárbaras, y otro tipo de leyes que atienden o toman en consideración el viejo derecho romano. Es decir, los breviarios que se van a producir, los breviarios de Erico, los edictos de Teorico, muchas leyes son inspiradas en el viejo derecho romano, ya decía yo, de alguna manera, y otros en estas viejas leyes, eh, que son bárbaras. Algunas leyes van a tomar en consideración eh, la personalidad de las leyes. Las leyes tienen una personalidad, y es importante porque cuando vean ustedes toda esta parte del derecho, sobre todo el derecho internacional privado, y la personalidad de las leyes se va a sostener a partir de algunas interpretaciones bíblicas, que la ley va detrás de cada persona. Algo así como el ángel de la guarda. Y si a donde se traslada una persona, detrás de sí va el ángel de la guarda. Si yo soy de algún pueblo, al lugar donde yo vaya, el derecho que yo ya adquirí en un pueblo va detrás de mí, y ese derecho me tiene que ser respetado en el pueblo en el que yo voy a estar, o a la que voy a ir de destino a quedarme. La personalidad de las leyes que sigue funcionando hasta la época actual, la personalidad de las leyes, claro, ya no con esta explicación religiosa, pero sobre todo en materia de derecho de familia va a funcionar muchísimo la llamada personalidad de las leyes. Hay incluso hasta tratados sobre el tema que están inspirados en esta explicación teórica de la personalidad de las leyes. A donde va la persona, con ella va la ley que lo regula, el pueblo que lo regula. Así será esto. Los lombardos, o la zona de la Lombardía que todavía existe, sobre todo en la parte norte de Italia actual, pues va a tomar posesión de grandes espacios, lo que es la península itálica. Pongo atención aquí en este mapa de los lombardos, sobre todo porque, si observan ustedes bien el mapa, los lombardos ya se encuentran en Roma. Son los enemigos de Roma, o del Papa, en su momento. Y es muy difícil que el Papa se deshaga de los lombardos, de la tribu de los lombardos. Va a haber luchas y luchas constantes. Aquí estamos hablando del año 652 de nuestra era. Y vamos a tratar de solucionar este tipo de problema por medio de los papas, hasta con Carlomagno, como lo vamos a ver, pero prácticamente hasta casi el año 800. Sí, ya algún tiempo posterior a este momento. Regreso un poco a estas zonas controladas por Atila, que también va a influenciar. Y sí, hay algunos lugares en la zona europea en donde van a quedar y van a tener su residencia esta gente que había venido del Asia, y que va a culminar con la toma de Roma. Esta zona verde, sobre todo en la parte que se encuentra con Estrella, y la parte sur, que sería la región de Hungría, es la zona en donde, sí, donde de alguna manera están los antecedentes de aquellos grupos que vinieron de algún otro lugar, que era la gente de Atila, los bárbaros en su momento, que va a tener una gran lucha, un gran problema, y lo vamos a ver todavía durante la Primera Guerra Mundial. En este momento,
y la Primera Guerra Mundial, con los tratados de aquel momento para terminar con la guerra, pues de alguna manera a separar el imperio austrohúngaro, a Hungría, de los austriacos. Pero esto ya será más adelante. Aquí nos observa la entrada de Atila a Roma, que obviamente sí entra, la saquea, incluso va a tomar al Papa. Hay algunas historias aquí interesantes. Hay, por ejemplo, en las anécdotas, que parece que es hecho real, no solamente anécdota, sí, que va a cambiar también la historia para el caso de Atila, porque hay una mujer que es Honoria, es la hermana de Valentiniano, Valentiniano III, uno de los que se encuentran en Roma en ese entonces, todavía en la época del Imperio Romano. Entonces, de alguna manera, Honoria, pues es acusada, la mujer del emperador es acusada de, pues, haber tenido relaciones con otro tipo de personas y de haber estado comprometida con otra persona, y que entonces, la otra persona, pues, es ejecutada, pero ella la dejan viva, pero encarcelada. El hecho es que Honoria de alguna manera logra contactarse con Atila, y hay una parte en la anécdota en la que Honoria le manda a decir a Atila: si te vienes para acá y me rescatas, me caso contigo. Esta parte es importantísima, porque si Honoria dice que se casa con Atila, eso significa que el gobierno de Atila también será gobierno de Roma, porque al final de cuentas ella es gobernante de Roma, y entonces va a reunir. Atila va a luchar muchísimo por la toma de Roma para poder conseguir el amor de Honoria y poderse desposar con ella. Logra Atila, en la anécdota, logra llegar a las puertas de Roma, y ya lo había hecho en muchísimas ocasiones y había cobrado a los romanos. Se acostumbraba a pagar como rescate alrededor de 300 libras de oro por cada uno de los pueblos. Roma pagaba 300 libras de oro a los que sometían a Roma como premio. Y para Roma, en el momento al que me estoy refiriendo, pues Roma está muy caída, en realidad no hay ingresos, no hay nada. Y cuando Atila llega a las puertas de Roma, lo que pide no son 300 libras, sino que pide 700 libras. 700 libras es muchísimo. De alguna manera los romanos se espantan y no saben cómo poder solucionar el problema. Y entonces lo que ocurre es que pues le dicen al Papa: oye Papa, el Papa León se llamaba el Papa, al Papa León, que pues salga al encuentro de Atila, lo vea en las puertas de Roma y le diga que se retire del lugar, que no invada Roma. El Papa León sale y llega a las puertas de Roma, se entrevista con Atila, y hay aquí alguna cosa interesante, porque la gente de Atila, todos estos unos, o sea, este grupo al que pertenece a Atila, tienen una creencia bastante interesante, porque todas aquellas personas que tienen nombre de animal son personas a las que hay que temerles. Y el Papa se llamaba León, de manera tal que cuando el Papa León se entrevista con Atila, pues el temor es enorme para los unos, de manera tal que el Papa logra convencer a Atila que se retire, y Atila se retira, no sin antes llegar a algún acuerdo mediante el cual se le otorgan algunas libras de oro para que Atila se retire del momento, de ese lugar, es decir, de las puertas de Roma, cuando ya la tiene prácticamente tomada, tiene la victoria encima, tiene el número suficiente de soldados para sí, tiene todas las armas, e inermes se encuentran los romanos. Y el Papa logra hacer esto, no tanto porque sea el Papa,
sino que la crónica cuenta que porque se llamaba León y porque el nombre de las personas, de animales, espantaban a los hunos. Esa es la cuestión de por qué Atila no vuelve a invadir, ya lo había invadido, no vuelve a invadir Roma. Veamos, por ejemplo, las invasiones bárbaras en Europa. Hay invasiones bárbaras de diferentes lugares. El nombre de bárbaro es un nombre que proviene de los viejos romanos. Los bárbaros son los incultos y son los que van a dar. Si se fijan ustedes, los hunos que ven de la zona amarilla, es decir, de la zona de Asia, van a darle la vuelta prácticamente a toda Europa, ir y venir por tantos lugares. Van a combatir o a tratar de combatir a lo que es la Europa oriental como la occidental. En donde van a tener más fuerza va a ser en la Europa occidental. En la oriental logran zafarse, logran defenderse de alguna manera, son los que se encuentran en color un tanto más rosa, pero también logra llegar casi a la zona de España, lo que hoy sería España, y vean ustedes también en las invasiones que se encuentran, lo que mencionaba yo hace un momento, los anglos y los sajones que se encuentran en la zona norte de Europa, logran brincar y llegan y entran a lo que hoy es la Gran Bretaña. Ahí hay algunas flechas que los indican. Más los jutos, que es otro grupo que se encuentra también en la zona norte de Europa, pero los más importantes son los anglosajones, son los que van a dar lugar a la creación de la Gran Bretaña. Claro, después nos vamos a encontrar con otro tipo de invasiones ya en el siguiente milenio. En esta parte, en este momento, nos encontramos una gran cantidad de invasiones de grupos tras grupos. Y cada uno de los grupos tiene sus propias leyes e impone sus leyes. Pero también hay grupos que respetan las leyes del grupo sometido. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la época de la conquista española, en que se borró las leyes de los indígenas para imponer la ley española. Aquí en este caso, en algunos grupos, se reconoció la ley de los vencidos y se aplicaba la ley de los vencidos y los vencedores aplicaban su propia ley. O sea, esto sería un poco lo que llamaríamos la personalidad de las leyes en su momento. Vean ustedes lo que hoy es España también. Ahí también van a entrar desde la parte sur, poco a poco, después de 700 y fracción, todos aquellos que van a seguir la religión del Islam y van a tomar toda esta parte que se encuentra, sobre todo en la parte sur de, de lo que hoy es España. En esta parte quiero que lo tomen en cuenta porque vamos a ver. Lo que se encuentra en el lado, en el mapa, en la parte de abajo, hacia el lado derecho, pues casi toda esta sección va a ser ocupada por el Islam, sí, con grupos islámicos, y ahí van a formar una nueva forma de manejar la situación jurídica. Sí, la tradición jurídica de las que les hablará más adelante la profesora, con el derecho o el derecho religioso, la tradición religiosa de su momento. Si quieren conocer alguna otra cosa importante, pues habría que leer algunas cosas. Sí, aquí los efectos que producen todas estas cosas son las invasiones, están los bárbaros, hay algunos que respetan el derecho sometidos, que no lo respetan, como decía yo hace un momento, otros toman parte de lo romano y lo casan con parte o lo toman en cuenta con lo que existe en el propio derecho germánico, el derecho de los bárbaros, como vamos a llamar, y el derecho clásico pues va en decadencia, el viejo derecho romano clásico va en decadencia. Es difícil hablar de todo lo que ocurre desde la caída del Imperio Romano de Oriente hasta el año 1000 aproximadamente, ¿sí? O al año 800, cuando entra Carlomagno a tomar el mando, que es también importante lo de Carlomagno, aunque muy breve, pero es interesante,
por lo que les voy a explicar más adelante. Todo esto es, en términos generales, bastante desconocido. No obstante, hay algunas obras que trabajan el tema, cuáles son las leyes que se dan y cómo se maneja el orden jurídico en su momento, la llamada personalidad de las leyes o la territorialidad de las leyes en esto. Aquí podemos ver, por ejemplo, las leyes que son hasta contradictorias, pero vigentes en diferentes lugares, las de Eurico, el código de Eurico, y en fin, se fueron juzgo de que han hablado ustedes. Bueno, ustedes en la zona hispánica, y pues cómo están divididos, están los vándalos en la parte sur, y en la parte naranja, pues ahí se encuentran los visigodos, ahí entran esta parte, que es la zona que hoy se quiere independizar. Pues sí, Madrid no existe todavía, España no existe, no existe ningún estado de la comunidad internacional que se llame España en ese momento, y hay una gran cantidad de reinos en su lugar. Siglo VI y siglo VII podemos ver el mapa de lo que sería hoy España en su momento, y el siglo X también la región del Andaluz, es decir, la zona amarilla, el andaluz, que es una expresión que viene de los árabes, pero ven ustedes que en la parte norte de lo que es España, ahí no llegaron los árabes. Y si aquí hay una lucha entre dos grupos religiosos, entre el grupo religioso de los católicos, ahora sí católicos, no solamente cristianos, en la zona del grupo de los católicos con los del Islam, que se encuentran en el sur. De alguna manera, cuando ustedes visitan, por ejemplo, Sevilla, se van a encontrar con sus historias en donde pues, había problemas entre ambos, pero de alguna manera ambos se respetaban, todavía hasta antes de que los echaran fuera. Estoy hablando aquí del siglo X de este momento. Conocer esto es difícil, pero podemos ver este librito, El principio de la personalidad del derecho en los inicios de la Edad Media. Comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta aproximadamente el año 800-900, aproximadamente. Y los traductores, pues adivinen ustedes quiénes son los traductores de esta obra. Pueden verla, está publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y tiene sus traductores, porque es una tesis, corresponde a una tesis de doctorado de un historiador, y empieza a trabajar todo este tema y empieza a hablar sobre las grandes diferencias que se presentan. Para él es muy difícil, la verdad, las cosas. Es un libro bastante difícil de poderlo manejar o entender las divisiones que se producen en el derecho. Por lo tanto, también es muy difícil entender con unas solas palabras lo que ocurre durante tantos siglos, desde la caída del Imperio Romano hasta el año 900, especialmente hasta el siglo X aproximadamente, el año 1000 aproximadamente. Vean ustedes esto, y si quieren conocer algo también más importante y un poco más amplio, pueden ver este artículo de una profesora que yo conozco, que la tienen ustedes por ahí enfrente, y donde está hablando de los sistemas jurídicos contemporáneos. O sea, que es el nombre con el que conocemos al llamado derecho comparado. Y si tal vez la expresión más correcta es sistemas jurídicos de su momento, los sistemas jurídicos contemporáneos, pues es a los que queremos llegar en su momento. Podemos entender que ahí está la tradición o la familia romano-germánica, parte a la que me estoy refiriendo en este momento. Aquí quiero comenzar ya con otro apartado que es relacionado con el Imperio Bizantino. Y es muy desconocido el Imperio Bizantino. Si cuando estudiamos nosotros Derecho Romano, generalmente nos quedamos con la caída del Imperio Romano y hasta ahí muere, ya no nos interesa mucho. Pero el Imperio Bizantino es tal vez el más importante, porque en Bizancio se va a quedar
el Imperio Romano de Oriente. Recuerden que había dicho que había durado 1000 años más, de ahí su gran importancia. El Imperio Romano Bizantino. Los bizantinos se van a encontrar en Oriente. En Oriente hay algunas cosas importantes. En Oriente no se habla el latín, se habla el griego. Los primeros emperadores, o sea, Constantino, por ejemplo, fue uno de los últimos emperadores que va a hablar latín. Los que le siguen van a hablar griego. Y esto ya va a provocar algunos problemas. De igual manera, el hecho de que se haya producido la caída del Imperio Romano de Occidente, también ha producido la caída de la Iglesia de Roma en Roma. Y sí, porque en Bizancio se ha creado la nueva Roma, la nueva Roma. Y el emperador que manda es el emperador que se encuentra en Bizancio, o sea, lo que luego se llamó Constantinopla. Y la iglesia va a tener algunos problemas en aquel entonces, de manera tal que aquí la iglesia se va a empezar a dividir en dos grandes grupos también. El grupo de la llamada iglesia católica, que son los cristianos originales también, que se encuentran en Roma, y los católicos que se encuentran en la zona de Oriente, que es el grupo de los ortodoxos, la iglesia ortodoxa. Hay diferencias entre los ortodoxos y los católicos. Y sí, a pesar de que creen más o menos en lo mismo, siguen en una tradición semejante, pero las formas de trabajar en sus grupos religiosos son diferentes. En el caso de los católicos, pues están más politizados, hay un poco más de grilla. Discúlpenme la expresión que hablo sobre esto. Y la forma de trabajar de los ortodoxos, y su nombre viene de la expresión ortodoxo, los que van derechos y que toman en cuenta la religión conforme a su origen, conforme surgió la religión cristiana. Eso es lo que quiere decir ortodoxos. En cambio, los católicos han cambiado las reglas, sí, desde el punto de vista obviamente de los ortodoxos, y entonces van ido cambiando las reglas y ya no son exactamente lo mismo que la religión cristiana de su origen. Pero en fin, aquí tenemos el Imperio de Bizancio, que es importante en este apartado. Y uno de los grandes emperadores es Constantino. Ya le dije, Constantino, pues no solamente se encontraba en la vieja Roma, sino que también se encontraba en Bizancio, sí, la ciudad que luego se llamó Constantinopla en honor del emperador. El imperio tan grande y con tantas invasiones que se han producido, entonces le deja el poder a su yerno, aquel que se casó con la hija de él. Pero luego, de alguna manera, hay algunos pequeños problemas, porque si el yerno pues quiere tener mayor poder porque se encuentra en Roma, y de alguna manera Constantino pues regresa de nueva cuenta en Roma, toma Roma y mata a su yerno. Sí, Constantino es grande. Y esa es la parte importante en el caso de Constantino. Pero Constantino tiene algunas cosas interesantes también en la parte histórica. Ven ustedes esta parte también que tiene y que va a trascender para el campo del derecho y muy ligado con la religión. Él convoca al concilio de Nicea. Los concilios siempre son convocados por el rey o por el emperador. Hoy en día eso los hace el papa. Pero en su origen los concilios son convocados, son originados por el rey o el emperador. Y en términos generales, pues el que tiene más poder, pues es el rey, es el emperador, no es expresamente el papa. Hay que tomar en consideración que los cristianos de origen, pues son gentes que se encuentran escondidas y que no tienen poder. Va a ir al paso del tiempo, sí, los cristianos van a ir tomando poder. Estoy hablando del año 272, aproximadamente al 337, que es la época de Constantino. Él convoca al concilio de Nicea, reúne a todo un montón de obispos que pueden en su momento, todos los obispos conocidos en aquel entonces,
y de alguna manera pues logra atraerse a los grupos religiosos, a los grupos cristianos de su momento. Es un gran político, sabe manejar la situación, se hace amigo de los obispos, cae bien, y obviamente pues para los obispos es un gran gobernante, les ha caído bien, supo manejar la situación en su momento, pero de cualquier manera él sabe lo que está ocurriendo con las grandes invasiones, y al final de cuentas, después de recobrar Roma y quitar a su yerno del poder, pues se regresa a Bizancio, así, lo que sea Constantinopla después, pero también tuvo sus grandes problemas. Y sí, dentro de los casos interesantes que se cuentan de la vida de Constantino se encuentra el hecho, es un hombre falto de piedad, es la característica que va a tener con esto. Se cuenta o se dice o lo dijo, y si no está comprobado esto, que la mujer de Constantino tuvo relaciones con el hijo de Constantino, o sea, el hijo con su madre, algo que es bastante difícil de entender y creer en nuestra época. Crispo y su madre, de alguna manera, Fausta, se llamaba la madre, supuestamente habían tenido relación, y entonces cuando Constantino le dan ese chisme, lo que hace es, pues reúne a Fausta, la asesina y asesina al hijo, a Cristo. O sea, entre las cosas, entre comillas, imperdonables para Constantino sería la muerte que le va a dar a su hijo y que le va a dar a su mujer también. Pero como gran político, ya decía, de alguna manera él es el que va a abolir la crucifixión como pena. Ya de ahí en adelante, a diferencia de lo que ocurrió en la época, unos siglos atrás, con la crucifixión de Jesús, pues ya la crucifixión ya no va a existir. Constantino es el que va a abolir esta pena, pero va a ser sustituida por la horca. La horca va a ser la más importante en su momento. Es tan importante y sus relaciones con la iglesia son tan importantes, pues que se hace creer a todo el mundo que Dios lo protege a él, a pesar de los hechos o los datos que han ocurrido con su mujer y con su hijo, es decir, los asesinatos. Y Constantino va a reconocer a Jesús, el de la religión católica. Pero es interesante saber también, porque el padre de Constantino pues tenía la religión, su propia religión, la religión de los viejos romanos, y Constantino también va a seguir con su vieja religión de los romanos. Pero para que se vea que se la lleva bien con los cristianos, él va a reconocer a Jesús como el Salvador. Y tan lo va a reconocer, dije, hasta ahí me quedo con esa palabra, que, que no solamente reconoce a Jesús, sino que para no quedar mal con su gente, también reconoce al Dios Sol. Es decir, hay que tomar en cuenta, si lo recuerdan ustedes, para los romanos el Sol es el rey, es el Dios, es la parte más importante que existe. Es decir, mientras que para los cristianos Jesús es el Dios Salvador, para los viejos romanos el Sol es el importante. Y entonces dicta una ley mediante la cual un día a la semana se va a consagrar al Dios Sol, el día del Sol. Y hay que durar al Sol ese día dedicado al Dios Sol. Todavía hasta la época actual nos encontramos en muchos idiomas que se consagra al Dios Sol un día de la semana. El Sunday, el día del sol, en inglés, por ejemplo. Sunday es el día del sol. Y en otros idiomas también existe el domingo, como le llamamos nosotros, pero también se le llama el día del sol. Esto nos recuerda a Constantino, que habla de esto. Vean ustedes cómo de alguna manera reconoce a Jesús por un lado, para estar bien con los cristianos, y por otro lado reconoce y le da un día al Dios Sol, para estar bien también con el grupo de los viejos romanos. Para estar bien con
con los cristianos, él construye una gran cantidad de templos. Sí, y es importante porque también, más o menos por este momento es cuando aparece la Biblia ya escrita. Es decir, la Biblia no existía. O sea, existía el Viejo Testamento. Y existían una gran cantidad de textos solos, aislados, pero de alguna manera, pues a alguien se le ocurre que hay que reunir todos aquellos textos y aquellas cartas para formar el Nuevo Testamento, y alguien que escriba también o que recuerde aquellos documentos de la vida de Jesús, que también ya están en el Nuevo Testamento, y es en este momento cuando se escribe esta parte de la Biblia. Claro, la Biblia al paso del tiempo va a tener diferentes diferencias, depende de quién lo escriba y de cuál religión lo escriba, pero la Biblia, ¿qué aparece? Biblia significa el biblión, el libro, el gran libro que le da en su momento. Es importante para Constantino también en su poder, que le va a dar un gran poder a la iglesia. O sea, la iglesia que carecía de poder va a tener poder. Y también la va a reconocer a la religión cristiana, aunque él no sea cristiano, y va a hacer algunas campañas, y ustedes, algunas campañas en todo el imperio, y para que todo el mundo se pueda convertir al cristianismo. Y sí, aquella persona que requiere tener un puesto en el gobierno, en la burocracia, pues algo así como lo que ocurre en la actualidad, hágase del PRI, hágase del PAN, hágase de Morena, y tendrá un puesto en el gobierno. Pues aquí en ese entonces Constantino dice, pues conviértanse en cristianos, si se hacen cristianos, pues tienen un puesto en el gobierno. Y de igual manera, a sus soldados, si ustedes se convierten en cristianos, yo les doy un pedazo de tierra. Y efectivamente les da un pedazo de tierra a cada soldado por convertirse en cristianos. Les da algo de eso. Al final de la vida de Constantino, ya casi, creo que 70 o 60 años tenía cuando va a fallecer Constantino, pues él se cree todo lo que había contado y había dicho y había predicado, y se cree que pues a lo mejor se va a ir al infierno. Y sí, de los grandes pecados no solamente están los asesinatos que ha hecho, sino, con su yerno, sino también con su mujer y su hijo, que ha asesinado. Y entonces, una semana antes de morir, pues él se confiesa, manda a llamar para confesarse, y es bautizado. Él pide que lo bauticen en ese momento. La religión del momento les dice que con el bautismo y la confesión se borran los pecados que una persona ha cometido. De esta manera, Constantino, por medio de este tipo de actos religiosos, borra el pecado de haber asesinado a su mujer y a su hijo también. Encontrar en la zona oriente, va a crear o dar surgimiento al Imperio Romano de Oriente, el más importante de todos. De ahí van a seguir algunos emperadores, o sea, Bizancio se va a denominar Constantinopla, ya lo había dicho, pero uno de los grandes emperadores que le va a seguir adelante se llama Justiniano. Justiniano es tal vez el más conocido, tal vez más conocido que Constantino. Aquí tenemos Constantino, más adelante fue canonizado y es San Constantino en la actualidad. Bueno, pero el emperador, el que le sigue en el oriente, es Justiniano, el creador de todas estas leyes y las leyes civiles de su momento, o que reúnen las leyes, es decir, los monumentos jurídicos más importantes a lo largo de toda la historia de la humanidad, son los que va a recopilar Justiniano, entre comillas, que va a recopilar Justiniano. Voy a detenerme un poco en el caso de Justiniano. Y sí, pero no olviden ustedes que Justiniano se encuentra en la zona oriente, no en el occidente. Ya para cuando Justiniano
está gobernando, pues el imperio de Occidente ya ha venido abajo, ha caído, y Justiniano empieza a mandar ordenar. ¿Quién es Justiniano? Pues es una persona que no tiene ningún valor, ningún sentido, viene del norte, de la parte prácticamente de Asia, pero tiene un tío bastante importante que es, que es el que lo va a mimar, lo va a jalar hacia sí, y su tío tiene un gran puesto en el poder. Es algo, sería algo así semejante como primer ministro del emperador de aquel entonces. Y a partir de ahí comienza la vida de Justiniano en ese momento. Justiniano es un tipo sumamente ambicioso por el poder. Sabe manejar las armas, se convierte en un gran militar y también sabe manejar a la gente. Sabe llevarse con todos y a todos les va a caer bien, igual que al Constantino, al que me referí yo hace un momento. Por azares del destino, el tío que era el primer ministro, pues se va a convertir en algo así como el emperador. Y cuando el tío llega a ese punto, pues lo que va a encontrar es que, pues, ¿quién le va a seguir? Y entonces lo que hace es que adopta a Justiniano como si fuese su hijo. Al adoptarlo como si fuese su hijo, automáticamente Justiniano se convierte en lo que podría ser el próximo emperador, mediante esta adopción que realiza el tío. Y efectivamente, no ha mucho tiempo de por ahí, fallece el tío y Constantino se convierte en el emperador de los romanos. Se siguen llamando romanos, aunque se encuentren en Constantinopla. O sea, toma en cuenta que Constantinopla es la nueva Roma. Ese es el nombre con el que también se le conoce, y Constantino sigue trabajando. Es un tipo bastante interesante, ya no habla latín, ni se le va a llamar emperador, sino que en griego es el Basileus. El Basileus es el nombre que se le da a los emperadores. De ahí en adelante el Basileus es el emperador. Y sí, para nosotros es el emperador, para los griegos el Basileus es el que manda y el que tiene, va a trabajar muchísimo tiempo como emperador Justiniano. Y en ese momento es cuando se produce el gran cisma religioso entre la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia bizantina, o sea, la ortodoxa. Los dos se van a pelear. Y cada uno va a tener sus cánones, sus reglas, sus leyes, su código, lo vamos a llamar su código de derecho canónico para cada uno de los grupos religiosos, y cada uno va a tener su propia forma de manejar su religión. Aunque todos tengan o coincidan en sus orígenes, la forma y los procedimientos van a ser totalmente diferentes. Se produce en este momento. Fíjense lo que ocurre con Justiniano, y para dejarlo ahí y volver un poco más adelante. Justiniano prohíbe el juego. Cuando digo prohíbe el juego de los gladiadores. Sí, hasta en las viejas películas hemos visto a los gladiadores, donde llevan a algunas personas para pelearse entre ellos o pelear con animales hasta la muerte, y el público decide la vida o la muerte de aquel que se encuentra al frente en el estadio. Bueno, pues Justiniano termina con esto. Y solo se aceptan los juegos de las cuadrigas, que son aquellos 4 caballos que corren frente a un, amarrados a un carruaje, a ver quién corre más y le da más vueltas al estadio en su momento. Y
Hay otra cosa importante, porque entonces él es una persona a la que no le gustan los homosexuales, empieza a arrestar a homosexuales y empieza a asesinarlos. Es en la época del joven de Justiniano. Justiniano es un tipo, ¿cómo les podría decir? Un tipo que le gusta en la vida, interesante. Conoce a Teodora. Teodora va a ser su mujer, con la que se casa. Pero Teodora es una mujer que trabaja en un circo, y es algo que podemos decir es una artista exótica. O sea, hace striptease en su momento, según lo que se cuenta o se dice. Algo semejante a lo que haría, por ejemplo, un gobernante de la actualidad cuando se casa con alguna actriz de Televisa. Pero Putin no se casa con Teodora. Pero la que sale más abusada, pues es Teodora, es la que tiene más ansias de poder. La que no tenía nada, se convierte en la emperatriz. Y hay que adorar a la emperatriz. Hay muchos cuadros y pinturas de la época que se pueden ver en internet, en donde aparece Teodora y Justiniano, las dos cosas. Y de alguna manera Justiniano, pues aunque ya perdió Roma, regresa a Roma y la reconquista, pero luego la vuelve a perder otra vez. Hace viajes o luchas en el norte de África, conquista o vuelve a reconquistar los territorios perdidos de la vieja Roma que se encontraban en el norte de África, eh, sí, con los vándalos, por ejemplo. Llega a ciertos acuerdos con los godos, de alguna manera también, expulsa a los vándalos, recupera a Roma. Y hay una cosa interesante aquí que la historia recuerda, porque él es el que funda en Constantinopla el famoso templo de Santa Sofía, no porque se llame Sofía, sino por la sabiduría. La Sofía de la Sabiduría, que es la obra arquitectónica más importante, más importante que ha ocurrido en esa época, en la época de Justiniano. Los ingenieros, los arquitectos que elaboraron o crearon el templo de Santa Sofía, que aún sigue en pie, pues es impactante por la cúpula que tiene, como si estuviera sostenida en el aire, la cúpula, gigantesca y aparentemente sin tener que la sostenga, ahí se encuentra ese templo que aún existe, pero ya no es un templo cristiano, sino que, bueno, después de 1400 y fracción, cuando entran los árabes, pues lo convierten a su religión, y ya deja de ser cristiano para convertirse en otra religión, que es la islámica. Pues siempre tiene problemas con los persas y con un montón de gentes. Hay un general que se llama Belisario, al que manda a todas partes, al norte de Europa, gana, es un gran general, gana, pero Justiniano tiene miedo de Belisario, porque teme que un buen día, como buen general, le vaya a quitar el poder. Y la que inspira todo eso también es Teodora, la mujer. Y entonces un buen día manda a Belisario a combatir a los persas, pero sin armas, con el deseo de que este general pierda la guerra. Y efectivamente la pierde, va sin armas y pierde la guerra. De esta manera Justiniano asegura el poder para lo que va a venir adelante. O sea, ya no va a tener a Belisario, el otro general, como su contrincante, lo echa hacia un lado. Y sigue estimándose como el emperador de los romanos, o sea, se siguen llamando romanos todavía ellos, eso ya no hay otro. Y al morir Teodora, pues se acaban también los juegos y los desfiles.
que había en su momento, y con la muerte de Justiniano, pues desaparece la posibilidad de reunificar todo lo que fue el viejo imperio romano. Ya no habla. Él sabía algo, él sabía latín, pero realmente era el griego el que manejaba. De aquí la historia que va a seguir sería la historia de los persos y los árabes. Este es, pues ahí están los frescos con puras piedritas que están pintadas, de Teodora y de Justiniano en su momento, que se encuentran en ese lugar. Algunos se encuentran en la zona norte de lo que sería hoy la península itálica. Por ahí se encuentra en la reconstrucción del nuevo imperio, pero hasta el siglo VIII. Aquí, con Justiniano como emperador, pues el imperio es invadido por Odoacro, se queda en Bizancio, pero que la parte que no quiero que olviden, y de la que les va a hablar su profesora y todos los profesores más adelante, va a ser de la obra jurídica. Él llega a compilar el código, el digesto, las institutas y las novelas en diferentes épocas. Hay un jurista que realmente le va a ayudar, ahorita se los presento. El código reúne las leyes que existían en aquel entonces y conocemos el viejo derecho romano, el de la antigüedad, gracias a esta compilación. O sea, empieza a recopilar que son contradictorias y los compiladores empiezan a buscar la forma de lograr aglutinar todas aquellas leyes para que compaginen una con otras. El Digesta o las Pandectas igualmente es la otra gran obra jurídica del emperador Justiniano. Las Institutas es el libro que se le ocurre escribir y es algo así como un libro de texto de derecho. Es importantísimo este libro. Yo tengo mi ejemplar en latín y en español, en los dos idiomas, y en donde efectivamente aparece como su libro de texto. A los estudiantes se les enseña derecho a partir de las institutas. Y las novelas, pues son las nuevas leyes que fueron dictando después de escribir estos tres primeros libros. Las institutas, pues son importantísimas. Aquí hay que tomar en cuenta que aunque Justiniano es el emperador y a veces lo glorificamos por estas leyes que tenemos, la verdad de las cosas es que fue muy cruel. En su vida fue muy cruel. Fíjense ustedes, por esa época llegó la llamada peste bubónica. La peste bubónica se vio con motivo de las guerras. Hubo un momento en que hubo muerto tras muerto, miles de muertos, miles de muertos. Y entonces se cuenta que fueron 200,000 muertos en una de las guerras. 200,000 muertos que empiezan a tratar de enterrarlos, pero no hubo tanta gente como enterradores para enterrar a aquellas personas que habían fallecido. De manera tal que a esas personas que fallecen, las fueron acumulando cerca de un edificio y ahí fueron dejando a los muertos sin enterrar. Al paso del tiempo y sin enterrarlo, obviamente, aquello apestaba muchísimo y empieza a infectarse. Y al infectarse, pues empiezan a salir todos aquellos problemas y surge la llamada peste bubónica. Con la peste bubónica, pues una gran cantidad de personas fallecen, se mueren pues por los virus de lo que había ahí, que no se pudo hacer. Dentro de los muertos se encuentran los grandes comerciantes. Los comerciantes son los que pagaban los impuestos, los que sostenían a Justiniano. Justiniano ordena que pues hay que recoger impuestos a como dé lugar. Dentro de sus leyes se encuentra una que dice, si no le puedes cobrar al comerciante y ya se murió, cóbranle de enseguida al vecino.
y entonces el vecino tiene que pagar los impuestos desde enseguida. Obviamente estas son leyes demasiado crueles, porque si era un campesino y había que pagarlo del comerciante, pues no tenía ni por qué pagarlo. Esto levanta al pueblo en contra de Justiniano. El pueblo está en contra de este hombre y pugna por la salida de él, lucha por esto. Hay muchas luchas de este tipo en contra de Justiniano. Los bonos de Justiniano se vienen abajo, el emperador sabe que está en peligro y fíjense lo que hace para solucionar el problema. Le habla al pueblo y le dice: reúnanse en el estadio, en el hipódromo, perdón, en el hipódromo, reúnanse en el hipódromo, vamos a llegar a un acuerdo para solucionar todo este tipo de problemas. Y la gente pues es creída. Llega al hipódromo estas personas, se reúnen en el estadio, se encuentran sentadas en el estadio, ahí donde corren caballos, todo eso. Se calcula que había 30,000 gentes en el interior del estadio en ese momento. Pues la gente empieza a esperar a que llegue Justiniano para que hable con ellos, y Justiniano no llega, y la gente empieza a esperar y no llega Justiniano. Y los que llegan son los soldados de Justiniano. Y ahí mismo en el estadio fueron asesinados 30,000 asistentes. O sea, 30,000 gentes que fueron a esperar a que Justiniano les solucionara sus problemas. Así fue de cruel este hombre. Los que protestaron contra él fueron asesinados. Pero esta es la obra de Justiniano, esta es la parte menos conocida, y la más conocida pues son las leyes que creó, que es el Corpus Juris. Aquí es el Corpus Juris, y yo creo que vamos a dejarla descansar aquí un momento para que vayan a tomar agua ustedes, y nos veríamos dentro de un momento, y tan pronto como nos ponga la maestra, para entrar con algo del Corpus Juris. ¿Les parece? Bien, gracias.